Al arquitecto Juan Pablo Malo. Él es el presidente de la Cámara de Industrias de Cuenca. Cuenca se ha ufanado permanentemente de contar con las mejores cifras de empleo, tomando en consideración la población económicamente activa y también en posibilidades de trabajar. ¿Qué le dicen a usted estas cifras, Juan Pablo? Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Un gusto estar con ustedes esta mañana en Antena 1. Las cifras que usted mencionó que nos revela Data País, creo que tienen varias lecturas, algunas de ellas comparables con escala, como usted mencionaba. Ciertamente una ciudad más grande, con una población de mayor escala, permite un dinamismo de crecimiento más interesante. Pero en el caso de Cuenca, una lectura que desde hace mucho tiempo atrás se ha puesto sobre el tablero es la fortaleza que tiene ese amplio y fuerte tejido empresarial que ha logrado que 2 de cada 3 empleos, si no es más, sean formales, una realidad muy diferente a la que tenemos en el resto del país. Y este empleo pleno o esta condición formal y este cúmulo industrial en un porcentaje muy alto también, es el que permite tener una sociedad más justa, una sociedad más equilibrada, una clase media más fuerte y por ende una calidad de vida en la región que yo creo que es significativa también con el resto del país. ¿Cómo se determina en la práctica y también, por supuesto, en las estadísticas, con índices, con indicadores, esa mejor calidad de vida de Cuenca? Se habla siempre también de que Cuenca tiene la clase media, proporcionalmente a su población, más alta, más numerosa en el país, así como que es una ciudad con los mejores servicios. A ver, hay 2 datos que a mí me gustan mucho y son buenos indicadores para determinar esa condición. El uno, lo pudimos ver después de la pandemia. Las 2 ciudades con mayor capacidad de recuperación del ingreso medio en el país fueron Cuenca y seguido de Ambato. 2 ciudades pequeñas, pero 2 ciudades en las cuales el cúmulo industrial tenían un impacto amplio y fuerte sobre la capacidad de recuperación de empleo o el sostener ese empleo frente a lo que sucedía en Quito y Guayaquil. El tener un tejido robusto en manufacturero hace que esa recuperación en ese momento haya sido mucho más fuerte y obviamente se mantuvieron mucho más empleos de lo que sucedió en otras ciudades. Y el otro indicador que es interesante es que hoy en día el salario medio en Cuenca, es mucho más alto que la media nacional y en algunos casos los duplica. ¿Por qué? Porque tenemos empleos formales, la manufactura requiere empleo de calidad, en muchos casos hay un desarrollo significativo del empleado promedio y eso hace que la gente tenga una mejor calidad de vida ciertamente. Y uno lo puede percibir también en el consumo. El consumo en Cuenca tiene unos indicadores muy interesantes apalancados en esa formalidad, que detrás también ha traído grandes crecimientos en los sectores de los servicios de salud. Nosotros podemos ver en Cuenca un desarrollo significativo y que sin duda duplica o genera porcentajes de crecimiento mucho mayores de los que la población requiere. Todo eso está apalancado, yo creo, en una redistribución más equitativa de la riqueza y en un crecimiento de esa clase media que ciertamente es más pudiente, más grande y más activa que el resto del país. Bueno, arquitecto, también se dice que Cuenca es una de las ciudades más emprendedoras, nace mucho emprendimiento aquí en nuestra ciudad, pero realmente el porcentaje de los que sobreviven más allá de los 2 años es bastante reducido y las limitaciones no necesariamente pasan por el acceso del crédito. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Por qué estos emprendimientos no logran surgir? Vemos que se cierran, se abren, se cierran, se abren, negocios de distinto tipo. A ver, el emprendimiento es una condición compleja, es una situación muy deseable en la sociedad que la gente esté dispuesta a tomar riesgo y enfrentarse a las realidades que tiene el hacer empresa, el hacer industria. Ciertamente la data y el porcentaje de cuántos emprendedores llegan a ser exitosos demuestra lo que usted menciona, pero yo le respondo con una lectura que también es bien interesante ver. Muchos de las categorías que lideran la manufactura nacional han salido de Cuenca. Mueblería, línea blanca, cartón, cerámica plana, cárnicos, lácteos, son empresas que lideran
la categoría en la cual se desempeñan a nivel nacional y nacen de Cuenca. Grandes industriales cuencanos desde los años 70, 80 le apostaron a esta ciudad para emprender, y ese emprendimiento ha rebasado no solo las fronteras locales, sino también internacionales. Muchos de ellos exportan. Eso a nosotros nos da mucho orgullo y nos demuestra que una sociedad que crece alrededor de la industrialización es una sociedad que tiene mejores oportunidades y más capacidad de sostener esos emprendimientos y también de prosperar en el tiempo. Yo creo que ahí es donde Cuenca tiene que seguir haciendo esfuerzos, y si el país tuviera la composición que tiene Cuenca en su tejido social, tendríamos un país mucho más justo. Ahora usted me preguntaba por las dificultades. Una de las dificultades muy complejas que ha tenido que atravesar no solo el industrial, sino el emprendedor, es la volatilidad y la inestabilidad que tiene este país. Nosotros hemos enfrentado paros nacionales desde el 2019, 22, 25 y una pandemia de por medio que realmente deja sobre la mesa una condición en la que la resiliencia es una de esas condiciones fundamentales para poder seguir adelante. En este último paro no tuvimos mayores incidencias en la región, pero quienes operaron en Imbabura y en el norte del país prácticamente han tenido que enfrentar la condición de subsistir, cerrar, o en algunos casos pensar seriamente si es que hace sentido operar en esa zona. Y eso es lo que yo creo que como cuencanos tenemos que defender. La oportunidad de que nuestros hijos tengan capacidad de tener trabajo en su región y no migrar, siempre que el empleo se consagre en una condición que para todos es estable. Y Azuay y Cañar siguen batiendo récords en la migración. Ese es un tema preocupante que requeriría de otro análisis, pero continuando en el tema de la información de Data País, más allá del tamaño de la ciudad y de la cifra, que es lo importante de la población económicamente activa, ¿por qué cree que Cuenca tiene una necesidad mucho menor de nuevas empresas para cubrir el desempleo en comparación de otras ciudades como Quito o Guayaquil? ¿A qué factores atribuye esa diferencia? Y también cuéntenos su impresión, su opinión sobre cómo influye el centralismo en el desarrollo de Cuenca. A ver, yo creo que el indicador se responde con dos claras vertientes o verticales. La una, el tamaño de la ciudad. Es una ciudad que requiere menos empresas porque obviamente tiene una población activa, económicamente activa menor. La segunda, porque hizo su deber y ha hecho su deber en desarrollar el empleo suficiente y tiene un cúmulo industrial y de servicios que lo soporta. Esas dos condiciones yo creo que nos ponen en una mucho mejor condición, como lo había mencionado. Los retos de este futuro, digamos, para Cuenca es sostener ese empleo, sostener esa base manufacturera, y eso es algo que no necesariamente es muy entendido. Incluso cuando se discute normativa local, cuando se discuten posibles predios de ubicación de nuevos polígonos industriales, es algo que al sector industrial y a la Cámara le ha costado mucho en el sentido de tener que físicamente tratar de convencer a muchos de los señores concejales que creen que eso es una mala noticia. Las autoridades de turno, el alcalde y el prefecto, siempre han estado presentes en esa discusión, y yo diría que tienen claro que uno de los méritos de Cuenca es esa gran condición de desarrollo industrial, pero no es una condición transversal para la sociedad, y eso es algo que nos debería preocupar a todos. Por otro lado, yo creo que la condición que aporta de manera significativa un desarrollo más equitativo de la ciudad es que todos busquemos por esa creación de empleo. Si hay un regionalismo que afecta, o si hay una condición a Cuenca que le afecta a Cuenca cuando enfrentamos el regionalismo y sobre todo el centralismo, cada vez nos hacemos más lentos en el país en ciertas circunstancias. Permítame acotar aquí, recientemente tuvimos una entrevista con Johnny Heimbach, un conocido empresario. Ha estado muchísimos años con su familia aportando sobre todo al tema de la alimentación en Cuenca, tiene un nuevo emprendimiento en aviación, y él básicamente nos señalaba que le tomó 1 año y medio configurar esta empresa cuando pudo habérsela hecho en otras condiciones, en otras ciudades, en un periodo que no supera un trimestre. Eso es correcto, y eso es algo que yo creo que debemos todos enfrentar de manera decidida, porque el país por los últimos 20 años se volvió un país extraordinariamente lento y complejo, donde la burocracia tiene, yo creo que un rol más de entorpecer que de facilitar. Y fíjese usted un tema, el análisis para nosotros debería ser claro y frontal.
Cuenca está ubicado en una región donde ya la logística de por sí es compleja. No estamos en un puerto ni tampoco en los mercados de mayor consumo. Y eso haría pensar que la mejor o la única forma de competir es que tengamos facilidad y rapidez en otros frentes. Y la propia burocracia local tampoco lo permite. O sea, atraer empresa, generar empresa, tener emprendimientos, requiere que toda la sociedad se ponga en un acuerdo común para impulsar esa condición que le beneficia a toda la sociedad. El rato que se genere más industria, habrá más empleo, habrá más impuestos, habrá mejores condiciones de vida para todos. Ahora, justamente en términos de inversión, ¿cuán fácil es que alguien venga a invertir aquí en la ciudad de Cuenca, más allá de lo que usted también nos comenta, además en otras condiciones? Si bien todavía se le califica a Cuenca como la ciudad más segura del país, tiene momentos complejos los que hemos vivido estos días aquí en la ciudad con esta ola de crímenes que se ha dado en los últimos días. Eso por un lado, el tema de la normativa local, pero también quizás con las normativas permanentes que se dan a nivel nacional. Ahora incluso hablamos de cambiar otra vez la Constitución. Eso de alguna manera genera alguna incertidumbre que no le permite al inversor decir si no hay nada seguro todavía aquí, entonces como que sigue pateando para adelante cualquier posibilidad. La incertidumbre es el enemigo número uno del emprendimiento y de la inversión o del crecimiento de cualquier industria. Eso es algo que entre todos tenemos que hacer lo posible para sacarlo del mapa. No siempre es fácil, y menos en un país como el que tenemos hoy en día, que también creo que requiere cambiar muchas cosas. Ustedes en la mañana empezaban el noticiero conversando sobre el enorme peso que tiene la deuda, y esa deuda sigue creciendo. Pero por otro lado, acabamos de cerrar un paro nacional en el que supuestamente se debate y se discute el que se elimine un subsidio que es extraordinariamente no beneficioso para quienes se lo merecen y que seguramente enriquece a quienes hacen del comercio ilegal o de las actividades ilegales su fuente de ingreso. Si queremos tener dinero para la gratuidad y para los subsidios, no nos extrañemos de que tengamos una deuda enorme y que después se vuelva impagable. Y si por otro lado pensamos en cómo cambiar definitivamente este país, la única manera es que el empleo, la industria, el sector productivo crezca. Y eso requiere de ciertos pactos y ciertos acuerdos que hoy día no son tan tangibles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si cualquiera de nosotros hubiera estado ubicado en la provincia de Imbabura y tuviéramos un emprendimiento de flores o de cualquier cosa, y tuviéramos que haber enfrentado asaltos como los que tuvieron que enfrentar, realmente es para pensar si en este país es un sitio para hacer empresa. Esas son las cosas que yo creo que en muchos casos hacemos análisis en verticales o en silos y no de manera transversal, y no dimensionamos el daño y la fragmentación que nos dejan el haber tenido por lo menos 3 paralizaciones seguidas en los últimos 5 años o 6. Por otro lado, Cuenca tiene que encontrar condiciones de competitividad, que yo creo que sí las tiene. En Cuenca la mano de obra y la gente con sus capacidades es extraordinaria. Cuenca también, por otro lado, creo que vive un buen momento, porque muchos grupos nacionales buscan invertir en Cuenca, pero también tiene la suerte de que quienes crecieron y lograron escala, los grupos más importantes de Cuenca, siguen invirtiendo en Cuenca. Y por otro lado, siguen sus operaciones estando afincadas en esta ciudad. Y eso no es tan común. Eso yo creo que más bien es un cariño enorme que tiene el cuencano por seguir estando en su ciudad. ¿Qué tan buenos son estos índices de inversión de grandes empresas ecuatorianas en Cuenca? A ver, en términos de índice y data real, no le puedo dar la cifra porque no la tengo a la mano, pero nosotros en la Cámara vemos cómo cada año crecemos en afiliados. Tenemos a este año más de 180 afiliados. Los grupos más importantes del país buscan estar cerca de los gremios locales y han hecho inversiones, sea en centros comerciales, en espacios de logística, facilidades para apalancar sus negocios y tener más presencia en una ciudad como la nuestra. Eso, por otro lado, también se ha apalancado y se ha visto en una condición de inversión en bienes raíces, que yo creo que todos somos testigos de cómo ha crecido el sector
en los últimos años, y la actividad que hay. En decrecimiento a nivel nacional. Correcto, contraste con ese decrecimiento. Y por otro lado, un par de cifras que son interesantes es cómo la manufactura en Cuenca este año crece un 11% frente al año anterior, y el consumo un 23%. Entonces, Cuenca está teniendo más actividad, está teniendo más desarrollo y está siendo el foco de varias inversiones que en este año y el próximo seguramente las veremos inauguradas. Hablando de lo tangible y lo intangible que usted mencionaba, Juan Pablo, el artículo de Data País no menciona el subempleo, y hablar de esto roza el tema de la migración. ¿Cuál es su percepción sobre el nivel de subempleo y empleo informal en Cuenca? ¿Considera que es un problema tan relevante como el desempleo abierto? El tema del empleo es un tema tabú que desde la época del correísmo se le buscó dar un nombre diferente para no decir la verdad. Y eso hay que ser claro en mencionarlo. Debe haber una medida de empleo pleno y de desempleo, más allá de que una persona consiga una actividad temporal en cualquier circunstancia para poder subsistir. Pero esa es la forma en la que estuvimos gobernados por muchos años, diciéndonos las verdades a medias y después preguntándonos por qué tenemos una deuda insalvable, cuando en medio queríamos que la gente esté contenta por la pura gratuidad. Yo creo que ese es uno de los indicadores que el Ecuador tendría que hacer esfuerzos significativos para sacarlo en blanco y negro y poder hacer verdaderos esfuerzos de generación de empleo. El tema de la migración no es una buena noticia para nadie. Los industriales vemos con mucha pena, con mucha tristeza y también con mucha rotura de familias y de tejidos sociales cercanos, de cómo nuestra gente migra, gente extraordinariamente capaz. Y el problema es que muchas veces migran los mejores, la gente que tiene el carácter, que tiene la fortaleza y las capacidades para buscarse una mejor condición de vida. Pero si nosotros no somos capaces de promover el empleo, la industrialización y el tejido robusto que todos quisiéramos tener, es difícil que eso deje de pasar. Ahora, sí creo que también hay una ventaja en Cuenca de que muchos de quienes han migrado buscan regresar y muchos invierten en esta región. Y eso también es algo que probablemente es subjetivo, pero está atado a ese cariño que tiene el cuencano por esta región. Bueno, se estima que por la provincia de La Suay hay una cifra de más de 2.000 millones, algunos dicen 3.000 millones de dólares anuales que ingresan por las remesas. Correcto. Es muy importante. Quisiera también preguntarle, y esto viene de una oyente en internet, ¿cuál es la importancia de la mujer en el empleo aquí en la ciudad de Cuenca? Y hay ciertos datos interesantes. En la universidad, por ejemplo, la mayoría de estudiantes hasta hace muy poco, no sé si ahora Rosana nos puede confirmar, siguen siendo mujeres. Y la mayoría, además de esta mayoría en la población universitaria, también han sido estudiantes, mujeres, quienes han ganado el premio Benigno Mar. Eso es indudable, Gustavo. Yo creo que la mujer y la mujer cuencana es de extraordinarias capacidades. No creo, y soy un ferviente alentador de que las empresas no vean de ninguna manera el género como un mecanismo de contratación, sino más bien el talento y las capacidades. Y yo creo que el empresario cuencano se ha dado cuenta de eso, y creo que es una sociedad en la cual esas condiciones, si bien no son perfectas, buscan equipararse y buscan salir hacia un estado equitativo que tampoco sea condicionado frente a una obligación, sino más bien por ese gran beneficio que podría tener para todos el dar espacio a quienes son los más talentosos, como usted menciona en el caso de la universidad y sus reconocimientos por el desempeño de los estudiantes. En la Cámara de Industrias hemos buscado y hemos ido generando espacios cada vez más importantes para mujeres en el directorio, pero vemos cómo las empresas también hacen ese esfuerzo. Y ese esfuerzo a veces se cruza también con condiciones propias de nuestra sociedad, que hay que irla rompiendo. Por ejemplo, alguna vez escuché en una conferencia la compleja situación que tienen las mujeres al obtener crédito, en donde básicamente están siendo limitadas por sus propias parejas para ser garantes de esa condición. Temas que desde la cultura y desde la transversalidad de lo que tiene que enfrentar la mujer en el día a día, tienen que ser resueltos también.
Estamos próximos a entrar en un nuevo debate del salario básico que deberá regir el próximo año, en el 2026. Desde el sector productivo, uno de los principales cuestionamientos ha sido de que es demasiado alto el salario básico, es uno de los más altos en Latinoamérica, pero desde los otros sectores este salario básico no llega a cubrir ni siquiera el 50% de la canasta básica, y esas también son preocupaciones en un país donde la pobreza bordea el 30%, en las zonas campesinas, rurales, indígenas, incluso el 70%. Este es otro de los temas que, como decía, ya en poquísimos días entrará nuevamente en debate. Es correcto, y estoy seguro que el debate arrancó ya durante el paro. Escuchamos algunas cifras que ciertos líderes trataban de posicionar como condiciones justas. Y yo creo que ahí lo que tenemos que hacer y entender todos es que hay ciertas condiciones que son deseables y serían de beneficio para toda la sociedad el que se pueda pagar un salario más alto, pero el Ecuador de por sí es un país caro para producir. Y es un país en el cual, entre la informalidad y el costo país, o el costo que tenemos que enfrentar quienes operamos en este país, ya de por sí tenemos una primera barrera. Segundo, si nosotros vemos la perspectiva del salario sin verla a las condiciones que tiene nuestro código laboral, probablemente nadie va a querer generar más empleo si cada vez el empleo es más caro y más fijo y más costoso. Yo creo que ahí el Ecuador tiene que tener por fin un debate sobre unas reglas claras hacia la empleabilidad y un código laboral que no beneficie solamente a quienes tienen empleo. Hoy día ese debate debería estar sobre la mesa con la misma potencia, digamos así, que todos los años tiene el debate del incremento del costo del salario básico o del salario básico per se. Si nosotros vemos esas rígidas condiciones que el empresario y más aún el pequeño emprendedor tiene que enfrentar, realmente creo que tenemos una duda de que es posible o de si es posible generar más empleo en este país, porque nadie quiere comprometerse a condiciones extraordinariamente estrictas y costosas cuando cada 2 o 3 años tenemos que enfrentar condiciones de paralización y por ende despidos. Esas cosas yo creo que hay que verlas en su generalidad. Estoy seguro que algún ajuste tiene que haber, no quisiera poner una cifra sobre la mesa, pero básicamente tenemos que pensar en proteger a los que ya tienen empleo y en incentivar la creación de más fuentes de empleo, más allá de cuánto nos gustaría que una persona tenga y gane como salario básico. Para finalizar, Juan Pablo, volvamos al tema del centralismo. El ministro Luque la semana pasada tuvo otra desafortunada expresión, declaración respecto a Cuenca. Señaló que no se justifica una inversión de $230 millones. Parece que el proyecto en realidad es un poco más oneroso que la cifra que mencionó el ministro, pero se refería a una inversión de $230 millones para el ingreso sur. Y el transporte es una de las grandes debilidades de Cuenca. La Cámara de Industrias ha mantenido una atención permanente en este tema. La pregunta final que le hago es: ¿qué tipo de políticas públicas considera más urgentes para fomentar la creación de empresas medianas y grandes en Cuenca? ¿Qué obstáculos se enfrentan los emprendedores industriales actualmente? A ver, en el tema de la vialidad, yo creo que es uno de los ejes que Cuenca se merece que se resuelvan. Es un tema en el cual desde la Cámara lo hemos enfrentado con ideas y con recursos, también con planes y acción para poder poner sobre la mesa de discusión posibilidades de nuevas rutas en la vía Cuenca-Guayaquil que avanzan con buen paso. Lo que usted menciona, el ministro Luque, yo he tenido varias conversaciones con él, y dentro de la asociación de cámaras de estos 2 años hemos trabajado muy de la mano entre el presidente de la Cámara de Comercio y el presidente de la Cámara de la Construcción, con quienes hemos mantenido una agenda coordinada. En vez de pelearnos entre las cámaras, que era algo que sucedía en tiempo atrás, hemos buscado trabajar de manera muy coordinada con básicamente la búsqueda de objetivos en común. Uno de ellos, la vialidad. Ciertamente el trazado actual de esa vía es demasiado costoso. Es una vía que, a decir del ministro y con los datos que nos presentó, sería la vía con el costo por kilómetro más caro del país, lo cual no quiere decir que no se planifiquen otras opciones. Y eso es lo que yo he recibido como mensaje del ministro, el que no se busca no hacer un ingreso sur a Cuenca, sino pensar en opciones que realmente sean
viables y que tengan un análisis costo-beneficio razonable. Pero cambiar, perdóname aquí una interrupción, esto no es criterio, es del ministro, cambiar la geografía, la orografía de la región es algo imposible, hay puentes, hay pasos a desnivel que se requieren, y esto convierte a esa obra en cara, además de que no se trata de 14 kilómetros, entendemos, es una vía algo más grande. Es correcto, no quisiera centrarme en la discusión de ese punto porque no soy obviamente el ministro, ni tampoco es mi tarea justificar a ninguno de los dos lados, pero creo que Cuenca se merece un acceso sur de primer nivel y eso es lo que todos tenemos que empujar. El segundo tema que tiene que tener Cuenca es una conexión directa o más directa con aeropuertos de tamaño internacional o de escala internacional, y ahí creo que la visión del presidente de poner el aeropuerto en Taura es una muy buena noticia. El que Cuenca tenga una cercanía al aeropuerto de Taura y no una condición más lejana al aeropuerto de Aular en la ciudad de Guayaquil hace mucho más sentido. Yo creo que esa es una segunda buena noticia que los cuencanos debemos empujar. Y la tercera, yo creo que en Cuenca tenemos que encontrar una condición de competitividad y de independencia o de búsqueda al suelo industrial. Esas son cosas que no están en el radar, no son tan fáciles, pero se tienen que dar. Si nosotros no nos preocupamos de generar más industria, no nos vamos a poder enorgullecer en el futuro de esas cifras que hoy día revisamos con ustedes. Cuenca tiene 2 de cada 3 empleos formales por las industrias que están acá. Si eso no se sostiene y crece, la población crecerá, pero el empleo no en la misma línea. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. Gracias a ustedes, un gusto estar acá. Declaraciones del arquitecto Juan Pablo Malo, él es el presidente de la Cámara de Industrias de Cuenca. Son las 8:32. En Coperco nos preocupamos por nuestros socios transportistas. Por ello creamos un crédito que impulsa su actividad. Creditransporte Coperco. Te apoyamos con el capital que necesitas para seguir